Damos gracias, Padre bendito, por esta mañana en la cual nos gozamos en ver los jóvenes, Señor, tomando cada vez, Señor, una participación más dinámica dentro del cuerpo de tu iglesia, Señor. Rogamos, Padre, que tú levantes entre ellos, Señor, el relevo natural y desde ya, Señor, los uses para glorificarte y para regocijo nuestro, Señor, también. Queremos darte gracias por tu palabra, que es nuestra guía certera, Señor, en estos tiempos de tanta penumbra. Y darte gracias, Señor, porque tú te nos revelas a través de ella. Podemos llegar a conocerte, Señor, aún más allá de tu rostro, Señor, conocer tu corazón. Y te ruego, Señor, que me permitas esta mañana exponer tu corazón a través de esta enseñanza, Señor. Necesito tu dirección, Padre, tu sabiduría, tu guianza, Señor, el control de tu Santo Espíritu, Señor. Permite, Señor, que solamente lo que tú quieras, Padre, pueda yo comunicar, Señor, y lo que sea apegado a tu verdad. Bendice cada oyente de una manera especial. Ayúdanos siempre, Señor, que nos enfrentemos a nosotros mismos a través de la exposición clara que hace tu palabra de nuestra naturaleza, que podamos, Señor, tomar decisiones sabias, corregir, Señor, y enmendar, Padre, nuestros caminos. Permítenos estar delante de ti de una manera digna, Señor, conforme a la dignidad tuya. Te pedimos, Señor, esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y buscar en sus Biblias, por favor, el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. La semana pasada ustedes recuerdan que estuvimos predicando sobre la parábola que se titula aquí como la parábola del hijo pródigo. La tercera de tres parábolas que aparecen en el capítulo 15 de Lucas, y que todas ellas tienen que ver con perdidos. La primera de ellas tenía que ver con la oveja que se pierde, luego una dracma, una moneda que se le pierde a una mujer, y finalmente un hijo que se pierde a sí mismo por separarse del padre. Esta semana vamos a ver también la parábola que tiene que ver con el hijo pródigo, pero desde la perspectiva no del hijo pródigo, sino desde la perspectiva del padre, que el padre es el verdadero protagonista, por así decirlo, o el personaje principal en la enseñanza de la parábola. La semana pasada nos circunscribimos solamente a analizar al hijo y la condición de él y lo que Dios hace con él, pero ahora básicamente quiero tratar de que a través de la exposición de la parábola del hijo pródigo nosotros podamos calar la naturaleza del corazón de Dios. Vuelvo y repito, que podamos calar y comprender el corazón de Dios Padre. Leo entonces en consecuencia desde el versículo 11. Voy a esperar que ustedes, por favor, pues busquen también el texto, y cuando lo tengan entonces levantan su rostro y así podremos tener la lectura. ¿Lo tenemos todos? Entonces Lucas capítulo 15, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ustedes recuerdan cuáles son las circunstancias en las cuales el Señor emite estas tres palabras, estas tres parábolas, estas tres enseñanzas. Como dice el primero de los versículos del capítulo 15, se acercaban al Señor Jesucristo los publicanos y pecadores con el propósito de escuchar sus enseñanzas. Y sin embargo, los escribas y fariseos que estaban ahí comenzaron a criticar el hecho de que el Señor Jesucristo les recibiera y le diera sus enseñanzas a ellos. Lo vemos nosotros en los primeros versículos del capítulo 15. Y la crítica implicaba el hecho no solo de que eran publicanos y pecadores, los cuales eran detestados o menospreciados, o vamos a llamarlo denostados, o si se quiere podemos decir repudiados o desechados por los religiosos, sino que además de esto estaban implícitamente acusando al Señor Jesucristo de ser cómplice de ellos, o sea, de comer con ellos y cenar con ellos y estar con ellos como si fuera uno de ellos también. El Señor Jesucristo comienza a hablar del regocijo que produce en el reino de los cielos cuando precisamente un pecador se arrepiente. Y en otras ocasiones el Señor mismo había sido muy específico cuando decía: yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. El acercamiento del Señor Jesucristo hacia los pecadores, los publicanos y las rameras, no era con el propósito de compartir con ellos, sino muy por el contrario, de participarles el evangelio de la gracia y la misericordia. Y es la misma actitud que nosotros debemos tener hacia los pecadores. Más que alejarnos de los malvados, debemos acercarnos a ellos, pero con un propósito específico, no de compartir o hacernos cómplices de sus travesuras, sino por el contrario, el hecho de hacerle caer en cuenta de que hay otra vía, otro camino y una esperanza certera en el Señor Jesucristo, y que precisamente el camino que ellos llevan es un camino que los conduce a la perdición, que es un camino de muerte, pero sin embargo el camino que conduce a Dios, que es la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, es un camino que conduce a la vida eterna. Nosotros vemos entonces acá que el Señor comienza a revelar en las explicaciones que dan estas tres parábolas cómo Él piensa a aquellos que religiosamente desechaban pura y simplemente al que no estaba cumpliendo con lo que ellos entendían que era la voluntad de Dios. Y lo primero que nosotros vemos acá es que hay una relación, que es una relación que trasciende, que va mucho más allá de lo que podemos nosotros comprender, la relación entre Dios y sus hijos, la relación de un Dios Padre con aquellos que ha redimido, que es prácticamente una relación similar a la que tiene con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, cuando hablando de Él en más de una ocasión se refiere a Él como mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. O sea, el Señor Jesucristo es presentado como el amado, el unigénito amado del Padre. Y así también cuando Dios recibe a un pecador como hijo, perdonándole sus pecados y haciéndolo parte de la familia de Dios, coherederos con la misma herencia del reino celestial que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor realmente nos está vinculando a Él, nos está relacionando con Él, con un vínculo que está por encima de cualquier otro vínculo. Muchos piensan que el mayor vínculo que hay es el que hay entre una madre y un hijo, y ciertamente es así, pero no excluye el vínculo del padre al hijo. De hecho, del Padre heredamos nombre, del Padre heredamos nosotros todo lo que es propio de Él. Consecuentemente, nosotros vemos acá
el amor del Padre hacia Jesucristo reflejado en el corazón del Señor hacia estos dos hijos que tiene acá en la parábola, los cuales cada uno toma una decisión distinta y cada uno de ellos es tratado por el Señor en la misma condición de hijo, no obstante cual sea su decisión. Fíjense, hermanos, que nosotros vemos acá que Dios no hace acepción de personas y de una manera especial cuando se trata de sus hijos. Los hijos son todos distintos, nosotros lo sabemos, cada uno tiene su personalidad, pero sin embargo, nosotros debemos amar a nuestros hijos en forma similar. Recuérdense el problema que hubo en la familia de Jacob. Ustedes se recuerdan que entre Isaac y su esposa hubo preferencia, ¿verdad? Y luego con Jacob también hubo preferencia. Y esto trajo prácticamente enemistad entre los hermanos. José es vendido y es odiado por sus hermanos porque tenía una debilidad especial Jacob hacia él. Igualmente pasaba en la casa paterna de Jacob. Pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros de no hacer diferencia entre nuestros hijos, sino simplemente dar nuestro amor por igual a cada uno de ellos. Pero sin embargo, Dios va a tratar y nosotros tenemos que tratar con cada uno de ellos de una manera particular porque cada uno son personas diferentes. Y esto es parte de lo que nosotros debemos entender del procedimiento o de la manera como Dios actúa frente a cada uno de sus hijos en la parábola, que cada uno de ellos refleja un tipo distinto de cristianos. Nosotros sabemos que herimos y despreciamos a Dios cuando nosotros actuamos de una manera egoísta. Y en el caso en particular de este hijo que se va de la casa, él lo primero que hace es reclamar sus bienes. Dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y como decíamos la semana pasada, con esto estaba hiriendo al Padre. Muchas veces nosotros hacemos reclamos a Dios que no son otra cosa que grandes ofensas y graves ofensas a Dios. Sobre todo que llegamos a considerar como derecho lo que es gracia y lo que es favor. Y a veces llegamos inclusive a condenar a Dios o a descalificar a Dios porque no nos concede lo que queremos en la manera que nosotros lo deseamos. Pero este joven, ¿verdad?, quiso simplemente recibirlo todo en el momento, quiso apresurar las cosas, no quiso esperar que le llegara el momento de heredar. Y le hace una demanda al Padre que prácticamente es como decirle, yo quisiera que tú me dieras lo que yo voy a tener cuando tú te mueras. En otras palabras, para mí va a ser como si tú estuvieras muerto desde ahora. Y muchas veces con nuestras actitudes nosotros ponemos a Dios a un lado. Y con esto lo que hacemos es sencillamente decirle a Dios, Dios, para mí por el momento tú es como si no vivieras. Déjame a mí caminar, hacer lo que yo quiera con lo que tú me has dado, porque yo soy yo tengo lo que tengo y sencillamente déjame a mí actuar a mi manera. La herencia solo se repartía cuando el padre moría. Y muchas veces nosotros vemos que el Señor nos concede precisamente cosas que realmente no son las mejores para nosotros, pero Dios no violenta nuestra libertad, no lo hace, simplemente no lo hace. Cuando nosotros nos empeñamos en hacer lo que bien nos parece, obviando la comunión con el Padre, el consejo de Dios, la opinión de Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera ahora, pues Dios nos va a dejar. Dios nos va a dejar porque es el patrón con el cual nosotros vemos que a lo largo de todas las Escrituras Él obra. Y sencillamente nosotros vemos que si bien el pastor fue detrás de la oveja, porque la oveja se perdió sin querer, y si la mujer buscó la dracma porque la dracma sencillamente fue ella la culpable de perderla, sin embargo a este hijo pródigo que decide él mismo buscar un camino lejano a la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, él lo deja pura y simplemente. Es muy interesante esto, porque nosotros tenemos un Dios que nos llena de exhortaciones a su pueblo a fin de que nosotros andemos en la manera correcta por el camino apropiado. Pero fíjense que nunca violenta la libertad que nosotros tenemos y consecuentemente la responsabilidad sigue siendo completamente nuestra, cual que sea el camino, el derrotero que nosotros tomemos. O sea que cada uno de nosotros es responsable por las decisiones que toma. Sin embargo, Dios nos da en la palabra de Dios la luz necesaria, el plano, el mapa, la dirección, la directriz, el GPS necesario para que nosotros podamos andar con seguridad en el camino correcto. Yo quiero enfatizar esto mucho, porque a veces inclusive llegamos a confundir las cosas. Casi siempre queremos identificar mandatos o prohibiciones, pero Dios en su palabra fundamentalmente lo que presenta
son exhortaciones. Ustedes toman todo el Nuevo Testamento y está lleno de exhortaciones a cómo nosotros debemos vivir la vida en Cristo, la nueva vida que Cristo nos concede. Y más que prohibiciones o condenas, como en el antiguo pacto, en la ley, en el cual había un no harás esto, no harás esto, no harás esto. Ahora es una exhortación así hacer lo que es de la voluntad de Dios. Pero a la larga, cada uno de nosotros es responsable, no solamente de hacer lo correcto, sino de buscar en la palabra de Dios la guía y la luz necesaria para tomar decisiones, porque de nuestras decisiones nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Entonces vemos nosotros acá que hay una relación estrecha, vinculante, la mayor que pueda haber entre el Padre y sus hijos, los cristianos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los que estamos y somos parte de su familia, de su casa, pero que sin embargo cada uno de nosotros somos distintos y el Señor obra con nosotros, actúa hacia nosotros de forma, nos trata a nosotros de manera diferente. Sin embargo, eso no implica el hecho de que no somos responsables de nuestras decisiones y que muchas veces nosotros estamos hiriendo a Dios cuando estamos simplemente enfocándonos hacia nosotros mismos, hacia lo que son nuestros deseos, nuestros gustos, y despreciamos a Dios como lo hizo este hijo pródigo. Pero más aún vemos entonces que Dios muy frecuentemente simplemente permite que suceda en nuestras vidas lo que nosotros escogemos, y todo esto lo hace con un propósito final que sabemos nosotros que para los que aman a Dios todas las cosas vienen a bien, aquellos que conforme a su propósito son llamados, pero mediante los cuales nosotros recibiremos disciplina del Señor si nosotros erramos en el camino, como consecuencia del mismo hecho de que somos hijos de Dios. Porque si se nos deja sin disciplina y estamos errando, haciendo lo incorrecto, entonces no somos hijos, sino bastardos. Pero si somos hijos del Señor, si nosotros tomamos decisiones incorrectas, nosotros tarde o temprano vamos a recibir las consecuencias de ello. Entonces vemos que en su voluntad permisiva, Dios muchas veces nos concede lo que no conviene. Dice el versículo 14 aquí que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente, y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre sobre aquella provincia. Casualidad, ¿verdad? La gran hambre que vino sobre la provincia. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, un impío, ¿verdad? Que lo puso a apacentar cerdo. Qué cosa tan indigna como trabajo para una persona temerosa de Dios, un judío, un israelita, ¿verdad? Y dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie. ¿Qué dependencia? ¿En qué nivel? ¿A qué grado decayó este joven por querer hacer las cosas a su manera? Esto no significa necesariamente que Dios está consintiendo o aprobando, ni tampoco significa que Dios está desentendiéndote o abandonándote. Lo que significa pura y simplemente que Dios te está dejando que tú corras con las consecuencias de tu error para a través de ello traerte una disciplina, y más que una disciplina yo diría que darte una lección. Y si hay una cosa que nosotros tenemos que aprender es tenemos que aprender a aprender de las cosas que a nosotros nos suceden. Porque sabiendo que somos hijos del Padre y que nuestras vidas están en sus manos y que Él lo sabe todo y conoce todo, algo está Él enseñándonos a través de las vivencias, las experiencias que nosotros tenemos. Y aun cuando estas vivencias sean como una consecuencia de una mala decisión que nosotros mismos tomamos, nosotros tenemos que aprender de ella. Porque el Señor permite precisamente, a pesar de no ser de su agrado y de su voluntad, que se sucedan y que la llevemos a cabo con el propósito de que nosotros crezcamos en Cristo. Que nosotros aprendamos y maduremos. Y ¿saben una cosa? Este hijo menor no va a ser de ninguna manera el mismo después de la experiencia y la vivencia de haberse ido lejos del Padre, haber pasado lo que pasó y haber tenido que volver a su padre humillado, cayendo en la sensatez y la cordura, volviendo en sí, diciendo: Padre, yo no soy digno ni siquiera de ser llamado tu hijo. A veces Dios tiene que permitir que estas cosas sucedan para que nosotros nos pongamos en nuestro nivel. Aquel muchacho arrogante que decía: dame lo mío que me voy, ahora decía: Padre, recíbeme,
aunque yo no lo merezco. Estamos viendo, comprendiendo el corazón de Dios. Cómo obra Dios, y cómo obra Dios siempre para nuestro bien, a pesar de nosotros. Fíjense qué interesante cómo Dios apela a la conciencia a fin de conducirnos al arrepentimiento y retraernos hacia Él. En el versículo 17, esta expresión que fue motivo de un mensaje que yo prediqué hace ya muchos años, volviendo en sí, expresa claramente lo que Dios permitió que se sucediese en el corazón de Él. No fue una casualidad. La Biblia dice que Dios nos ha dado precisamente la conciencia como un testigo, un testimonio, ¿verdad?, permanente, alguien que es capaz de hablar a nosotros mismos redarguyéndonos. Y Dios utiliza nuestra conciencia para que en un momento dado, cual que sea la circunstancia, nosotros podamos tomar conciencia de cuál es nuestra condición y nuestra situación y ver con claridad, con raciocinio, con sensatez, con los ojos espirituales, las verdades que Dios nos quiere enseñar. El Señor lo hace reflexionar y Él dice: me levantaré e iré a la casa de mi Padre. La casa del Padre, nosotros decíamos que es un tipo de la iglesia de Dios viviente. Y es interesante que aquí aparecen unos personajes que por lo general no se comentan mucho en los libros de comentaristas, de comentarios bíblicos, y son los jornaleros de la casa del Padre, al cual hace referencia en sus reflexiones el hijo menor. Cuando dice me levantaré e iré a mi Padre, dice que él estaba pensando en que aún los jornaleros, los trabajadores, los siervos, dice, en la casa del Padre tenían abundancia de pan. Y yo creo que sin lugar a dudas se trata de un tipo de alguien que está en la casa del Padre, en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y que no es hijo, sino que es un servidor, un siervo, una persona que está recibiendo los beneficios de estar en la casa del Padre, la abundancia de pan de la casa del Padre, pero que sin embargo no tiene los derechos y los privilegios del hijo. Y ¿saben una cosa? Las iglesias están llenas de esto. En esta mañana hay muchas personas así. Yo quisiera que no hubiera ninguna. Yo quisiera que todos fueran hijos de Dios aquí en esta iglesia. Pero en cierta manera le doy gracias al Señor de que nos permite invitar a los que son simples jornaleros a venir a ser parte de la familia de Dios. A lo largo de toda la historia de Israel nosotros vemos que hay cantidad de personas que fueron prosélitos del judaísmo, personas que decidieron seguir. Y vemos también muchos casos en el cual aquellos siervos o esclavos terminaron siendo herederos de sus amos por causa de su fidelidad, porque tomaron la decisión de dejarse horadar con lesna y permanecer por siempre al servicio de su amo. Y este es el caso de aquellos que están y que todavía no son parte de la familia de Dios, porque sencillamente disfrutan de los beneficios de la familia de Dios, del pan, de la seguridad, del bienestar que representa la casa del Señor. Y si tú eres una de esas personas, pues es bueno que sepas una cosa: Dios manifiesta su misericordia hacia ti como la manifiesta hacia sus hijos, con la única diferencia que todavía no eres hijo, todavía no eres hija de Dios. Y es una opción que tú sí tienes, de venir a los pies de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo y decirle: Señor Jesucristo, recíbeme, ven a mi corazón. Dios Padre, ame uno de tus hijos para que no sea un simple jornalero, sino que yo pueda inclusive tener toda la perspectiva de la herencia celestial que tú tienes para tus hijos. Hermanos, el corazón de Dios estaba herido como consecuencia de la actitud de uno de sus hijos. El que de un momento a otro le dice: me quiero desentender de ti, me voy, ¿verdad? Pero no por eso dejó de estar pendiente de sus hijos. Y más aún de eso, más aún que esto, estaba tan pendiente que algunos dicen que parecería ser que el padre todas las mañanas se levantaba e iba a asomarse a ver si veía el hijo venir a lo lejos, de lo lejos. Porque precisamente cuando finalmente el hijo dice: me levantaré e iré a la casa de mi padre, y lo hace y sale y va en camino hacia la casa del padre, dice la escritura acá que el padre lo vio venir de lejos. O sea que se ve que su corazón estaba y sus ojos fijos en el horizonte, esperando el momento en que aquel hijo que se había desviado, se había descarriado, volviera de nuevo al seno de la comunión del Padre. Cuando un cristiano se desvía, se descarría,
se separa del Señor y lo hace por voluntad propia, porque siempre es por voluntad propia. Si es un verdadero cristiano, acuérdense que el diablo no tiene poder, no está, como dice la Biblia de los incrédulos, sujeto a los lazos del diablo, haciendo la voluntad del diablo. No, por el contrario. El diablo no tiene poder sobre él. Él puede rechazar precisamente las tentaciones del diablo y él puede decidir vivir en fidelidad para con Dios. Pero cuando decide pura y simplemente por un motivo u otro, anteponer sus deseos, sus gustos, egoístamente hacer acopio de los recursos para vivir la vida a su manera, el Señor no por eso deja de amarlo. Y no por eso deja de estar pendiente de él. Y no por eso deja de trabajar en sus corazones y en su conciencia. Y no por eso deja de esperar el día en el cual su hijo baje la cabeza y diga, volveré a la casa de mi padre, se levante y vuelva de nuevo a la comunión con él. ¿Cuántas veces hemos visto esto? Personas que se han descarriado del camino del Señor, han tomado decisiones incorrectas, han pecado en contra de su Dios, su Señor, su Padre Celestial, pero finalmente vienen de nuevo. Y el testimonio de todos ellos es que Dios estaba ahí. El Señor estaba ahí esperándoles. Y por eso sienten ese regocijo y muchas veces sus corazones son henchidos de una gratitud mucho más profunda que la que tenemos los que hemos pretendido permanecer como el hijo mayor en la casa, porque han experimentado el perdón, la misericordia del Señor. Hermanos, tenemos un Padre que bajo cualquier circunstancia sigue siendo Padre. Si nosotros a nuestros hijos, aun siendo ellos malos, no somos capaces de darle cosas malas, dice, cuánto más nuestro Padre Celestial nos da y nos dará las cosas buenas a cada uno de nosotros. Si nuestros hijos siguen siendo nuestros hijos, independientemente de su comportamiento, sin que esto implique necesariamente que estamos de acuerdo con lo que hacen, ni que lo apoyemos, ni lo consintamos, pero siguen siendo nuestros hijos, ¿cuánto más tú, yo, que hemos recibido el perdón de Dios y hemos sido introducidos dentro de la familia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, cuánto más nosotros debemos estar seguros completamente de que no importa cuán hondo, cuán sucio y cuán bajo estemos, nuestro Padre Celestial va a tener siempre su corazón de Padre abierto para recibirnos de nuevo en su casa. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos. El Padre, dice el versículo 20, que levantándose el Hijo vino a su Padre, y dice, y cuando aún estaba de lejos lo vio su Padre, y dice, y ahí está la clave de todo el mensaje. ¿Están conmigo en el versículo 20? El versículo 20, vuelvo y leo. Levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su Padre, y, ¿qué dice? Y, amén, amén. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. No solamente no espera que llegue hasta él, sino que corre hacia él. Y corre hacia él y lo busca. Y es interesante cómo este hijo había deshonrado a su padre. Este hijo había deshonrado a su comunidad. Ustedes saben lo que la Biblia decía. La Biblia decía que cuando había un hijo de esta naturaleza, Deuteronomio capítulo 21, versículo 8 en adelante, ese hijo debía ser apedreado. Con la actitud que él tenía, él debía ser muerto, apedreado. Y el padre no dio chance a que nadie le tirara ninguna pedrada, ¿verdad? Salió inmediatamente y lo agarró y lo abrazó para que antes que nadie que lo viera le fuera a repudiar. Él evidenciara su protección sobre su hijo. Ay, como el Señor ha hecho con nosotros a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como Él ha lanzado su manto protector sobre nosotros, como Él ha venido al encuentro nuestro para salvarnos, para protegernos de la muerte y de la condenación eterna. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio, dice la Escritura. Y aquí nosotros lo que vemos es el corazón de Dios esperando el regreso de su Hijo, que había roto voluntariamente la comunión con Él por causa del pecado. Y dice la Escritura que fue movido a misericordia. Y en vez de reclamarle a su hijo, no lo deja que termine de hablar. Si ustedes observan el texto,
En su reflexión, el hijo se había preparado para ir donde el padre y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no le dejó decir todo eso, era demasiado. Comenzó a hablar, inmediatamente le interrumpió, le abrazó, le tomó, porque Dios ve mucho más allá de lo que son nuestras palabras. Dios ve nuestro corazón, y la actitud de Él era reflejada en su acción cuando vino y se levantó y humildemente se acercó a su Padre. La misericordia del Señor no aplica castigo ni penitencia. No dice: vete y reza 3 Padre Nuestro y 4 Ave María y yo te voy a perdonar tus pecados. No es así. Sino que la misericordia del corazón de Dios se refleja en compasión, que es la palabra más apropiada, y en amor. Amor así, un amor incondicional hacia aquellos que por puro amor los eligió para ser hechos hijos suyos conforme al propósito de su voluntad. Es interesante que la Biblia habla de que los creyentes hemos recibido igualmente esa misericordia de Dios. Cuando en Efesios capítulo 2, los versículos que van del 1 al 5, búsquenlo conmigo para que lo lean, habla precisamente de cómo nosotros estábamos perdidos, pero el Señor, a causa de su misericordia y su amor, pues sencillamente nos recoge y nos vivifica a través de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en el versículo 4 está la diferencia, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida conjuntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. La misericordia de Dios triunfa sobre el juicio. Por naturaleza nosotros lo que merecemos es el juicio, la ira de Dios. Pecadores somos y la paga del pecado es la muerte, y la condenación es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pero podemos acudir al Padre, apelar a su misericordia, seguro de que más que reclamo lo que vamos a recibir es simplemente un abrazo fuerte del Señor, la protección de Él, el salvaguarda de nuestras almas, la vida y la vida permanente en Él. Esta es la obra que manifiesta el corazón de Dios, como el Padre no solo está pendiente al regreso de su Hijo, sino que se va corriendo. Imagínense ustedes un anciano corriendo, una costumbre que además no se utiliza en el Oriente, a buscar a su hijo para protegerlo, no dejarlo ni hablar. No le dijo: humilla, te pide perdón, vete de castigo para tu cuarto. No, simplemente llamó a los sirvientes y le dijo: matad al becerro gordo, hagamos fiesta. Ese es el corazón del Dios que yo tengo. Cuando el hijo pródigo estaba en la provincia apartada, él conoció la miseria, pero cuando decidió volver al Padre, entonces conoció la misericordia, que no es lo mismo. La misericordia de Dios. A mí me encanta un salmo que parece una letanía, el 136. Tiene 26 versículos y en todos los versículos dice lo mismo: porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia. Me encanta también el himno, el corito que cantamos, que dice: porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es mayor que los cielos es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es más ancho que el ancho mar, mayor que los cielos está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Amén. Gloria a Dios. Precioso corito, precioso corito. Exalta como el Salmo 136 la misericordia de Dios.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dios no es un Padre consentidor de ninguna manera. No le consintió al Hijo lo que hizo. No se trata de eso. Pero sí es un Dios perdonador y rico en misericordia y bondad. Ningún pecado será suficientemente despreciable como para que el Dios de misericordia no esté dispuesto a limpiarte, a lavarte de Él y a recibirte. Venid a mí, dice el Señor. Lo que tenemos que hacer es ir donde Él. Es interesante ver nosotros cómo Dios desestima las palabras del Hijo, sencillamente no lo deja terminar de hablar, como decíamos, y que la restauración de Él es completa. Fíjense que dice en el versículo 21, que luego que el Hijo, que le dijo, Padre, pecado contra ti, versículo 22 dice, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y esto tiene mucha implicación, porque está hablando de una restauración completa. O sea, el anillo lleva la marca de familia, el vestido es el vestido de un hijo de Dios, de un príncipe. El calzado no lo usaban los siervos andaban descalzos. En otras palabras, lo que está diciendo, tú eres restaurado como hijo mío porque tú eres mi hijo y has venido y yo te perdono simplemente y te restauro en comunión conmigo. La restauración es total, es completa. Y no solamente eso, sino que para el Señor es un día de fiesta. ¿Por qué? Porque es la revivificación de alguien que estaba prácticamente como si estuviera muerto en vida. Era el encuentro de alguien que daba por perdido. Este es mi hijo, estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Por lo tanto, para él era un día de fiesta. Conforme a la ley debía ser un día de funerales. Debía ser el día en que se procesara a este muchacho y sencillamente se le llevara delante de los ancianos y fuera apedreado por su comportamiento. Mas, sin embargo, el Señor dice, más gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente que cuando hay 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cada vez que un pecador dice, Señor, vengo a ti, perdona mis pecados, hay algarabía, gozo en el reino de los cielos. Gozo en el reino de los cielos. Hermanos, nos falta un personaje que no hemos referido. El hermano, ¿verdad? El hermano mayor. Había un hermano menor, un hermano mayor. El hermano mayor perfectamente tipifica con su actitud lo que estaban haciendo los interlocutores del Señor Jesucristo, los fariseos y los escribas. El hermano mayor había sido un muchacho correcto. Él era heredero de las 2/3 partes de la herencia del padre. Al primogénito le correspondían 2/3 partes. Y el texto nos enseña aquí que cuando el menor dijo, dame lo que me corresponde, dice que el padre repartió los bienes a ambos. Pero sin embargo, él decidió quedarse y no separarse. O sea, una persona que apreció la comunión con el padre y todo lo que tenía lo puso a la disposición del padre, aún habiéndolo recibido del padre. Esa era la actitud que tenía este hombre. Él ciertamente no tuvo ningún tipo de reclamo, por el contrario, fue un hombre completamente fiel, prefirió la comunión diaria con el Padre. Sin embargo, tenía un pecado terrible. Y su pecado era la soberbia. La autojustificación y la soberbia era lo que dominaba en él, al punto tal de que él simplemente se sentía merecedor de todo. Y por el contrario, descartaba la posibilidad de que su hermano, con el comportamiento que tenía, pues podría recibir también el mismo favor, la misma gracia, el mismo amor y el mismo cariño del Señor. Recuérdense que el Señor tuvo que decirle un día a los fariseos y a los publicanos y a los escribas que los publicanos y las rameras irían delante de ellos en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. La soberbia tiene una característica muy particular, y es que es un pecado que es camaleónico. O sea, se disimula muy fácilmente. Nos engaña, se pierde en nuestro carácter o nuestro temperamento. Y muchas veces decimos, es un problema de temperamento, es un problema de... No, es algo mucho más allá que un problema de temperamento, es un pecado. El orgullo
La soberbia es un pecado, algo con lo cual todos nosotros tenemos que luchar. Y tenemos que luchar antes de llegar a Cristo y tenemos que seguir luchando después de haber llegado a nuestro Señor Jesucristo. Porque es algo que está muy enraizado y es precisamente el obstáculo mayor que hay para tener comunión con Dios, que resiste a los soberbios, sin embargo atrae y da gracia a los humildes. Y este hombre, él sencillamente esperaba recompensa por sus obras. Dice en el versículo 29 que él le respondió al padre: he aquí que tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Se ve que también tenía muchos amigos, que era una persona grata, agradable. Y vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, y que hace matar el becerro gordo para él. Y yo me identifiqué en tal manera con este hombre que dije de inmediato: yo hubiera actuado exactamente como él actuó. Simplemente hizo comparaciones, dejó que el celo o los celos cubrieran su mente y su corazón. Estuvo dispuesto a condenar al transgresor, reclama justicia y derechos, y en ningún momento se preocupó por su hermano. El corazón del padre no era el corazón del hermano. Él simplemente decía: eso no es justo. A mí es a quien me debía corresponder el becerro gordo. Y no lo hiciste conmigo. Ay, 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 ay. Y todo esto simplemente es un reflejo de la autojustificación. Esa actitud es una actitud que solamente tienen los que se consideran justos a sí mismos. Los que creen que están en el pedestal de la justicia, que no se van de cabeza, que no caen, que jamás han sido infieles. Y que en consecuencia pueden señalar y condenar y juzgar a los demás. Qué triste. Pero esa era la situación. Y esto es un pecado, y un pecado terrible. Un pecado de soberbia que llega al punto tal en el cual simplemente él dice: yo a esa casa no entro. Estoy parafraseándolo. No voy para allá. Están haciendo fiesta porque llegó el vagabundo ese. Allá yo no voy. Y lo que está diciendo es simplemente: yo estoy dispuesto a sacrificar mi comunión con el Padre, mi comunión con la casa del Padre, con tal de reprobar lo que yo considero que no está correcto. Estaba juzgando a Dios, estaba condenando al Padre y estaba también cometiendo el mismo rechazo que cometió el hijo cuando digo: dame lo mío que yo me voy, el hijo menor. Pero, como yo digo, en una familia hay diferentes hijos. Unos tienen un carácter, un temperamento, una debilidad, una fortaleza. Otros tienen otros. El menor no era igual que el mayor, pero los dos eran hijos. Y el Padre es uno solo. El mismo corazón misericordioso y clemente para con el menor, lo vemos nosotros aquí que lo tiene el Padre para con el mayor. Aquel religioso que se creía que había permanecido fiel a Dios, al Padre, y que no era así, y se estaba revelando su corazón en este momento. El mismo padre que había salido al encuentro del hijo pródigo que venía y lo vio de lejos porque lo estaba esperando, anhelando que viniese para no dejarle hablar, abrazarle, protegerle y reponerle en comunión plena, sale a buscar al otro hijo. Pero al otro lo dejó ir. Sí, al otro lo dejó ir. A este, sin embargo, no lo dejó fuera de la casa, lo fue a buscar. Dios sabe. Y va donde y dice acá en el versículo 28 que después que él se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre, dice, y le rogaba que entrase. ¡Wow! Hay un himno que cantaba mi hijo David que me gustaba mucho. Uno que dice: no es como yo, refiriéndose a Dios. No es como yo. Gracias a Dios que Él no es como yo. Porque yo hubiera hecho todo lo contrario a lo que el Padre ha hecho. Porque mi corazón no es como el corazón de Dios. Yo le hubiera dicho:
No quiere venir, déjalo con su mala crianza allá afuera, que se traye. Eso es lo que posiblemente yo hubiera hecho. Pero Dios no es así, el corazón de Dios no es así. Él va y le dice, mi hijo, ven. Es que tu hermano estaba como muerto y ha revivido. Estaba como perdido. Tenemos que hacer fiestas, tenemos que celebrarlo. Es un motivo de regocijo en la casa del Padre, en el reino de los cielos. Ese es el corazón del Dios que tenemos. El hijo mayor también recibe el trato misericordioso del Padre. Hay un caso de una oveja que se perdió porque negligentemente fue separándose. También vemos el caso de una moneda que se perdió sin tener culpa ella misma de haberse perdido. Luego vemos un hijo que se perdió por su egoísmo y el mayor estuvo a punto de perderse, en este caso por su soberbia. Pero en un caso, en el otro, o en el otro, en el otro, en el otro, la moraleja sigue siendo siempre la misma. Dios busca y restaura a los perdidos, no importa cómo se hayan perdido. Y si de alguna manera tú estás separado de Dios, por algún pecado que te separa de Él, por algún orgullo, alguna soberbia que te aleja de la casa del Padre, porque simplemente todavía eres solamente un jornalero y no tienes su manto, ni su vestido, ni su calzado, pues recapacita. Recapacita y ven a los brazos del Padre. La misericordia de Dios es grande, es grande, es grande. El corazón de Dios es grande. Dice la Biblia que Él es grande en misericordia y amplio en perdonar. Así que seguro que te va a acoger si tú vienes donde Él. Simplemente entra a la casa y a la familia de Dios. Arrepiéntete de todo corazón de tus pecados. Cambia tu actitud, que las palabras sobran. Dios va a ver tu corazón, va a ver tu verdadera actitud y siempre te va a recibir. Oremos. Solo me resta, Señor, decirte gracias, Señor. Gracias por ser como tú eres. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor. Mira, Padre, escucha, Señor, los corazones, Padre, que laten hoy buscando de tu comunión. Y también ten misericordia, Señor, de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.